La grabación será compartida posteriormente, pues digamos a los asistentes, a todos ustedes, por medio de correo electrónico. Para los que no tienen como mucho conocimiento de esta herramienta de Teams, pueden utilizar la manito para solicitar la palabra, escribir en el chat, participar en la pizarra y siempre que les demos la palabra, pues pueden activar el micrófono. Hoy nos estará acompañando la doctora Edith Gómez, ella ya lo saludó al inicio, algunos de ustedes ya la conocen, es socia responsable de la línea de auditoría y aseguramiento de Parque Randall Colombia, es contadora pública de la Universidad de Santo Tomás, certificada en auditoría internacional y en presentación de información financiera internacional por ACA, Asociación de Contadores de Reino Unido, con estudios en normas internacionales de contabilidad en la Universidad Complutense de Madrid, estudios de diplomado de finanzas corporativas y administración en el CESA y en la Universidad Externado de Colombia. Experiencia en auditoría interna, revisoría fiscal, en dirección de proyectos de aseguramiento y consultoría de riesgos LAF y operativos en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Super Sociedades, Super Salud y en entidades sin ánimo de lucro. También tenemos experiencia docente en la Universidad Javeriana y Santo Tomás. Entonces, nuevamente le agradecemos a la doctora Di por acompañarnos hoy y ya le doy la palabra. Tienes el micrófono silenciado. Pasa, siempre pasa, nos pasa a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. La verdad quisimos hacer esto más, digamos que más interactivo y con el objetivo sobre todo de conocer, de conocer preguntas que puedan surgir y para hacer la tarea de averiguarla si no tenemos la respuesta aquí, porque ese es el objetivo. Como el tema, digamos que es relativamente nuevo por los cambios, particularmente con la norma emitida en diciembre y modificada un poco ahora en abril de este año. Entonces, en realidad hay muchas preguntas, hay inquietudes y eso es, digamos que lo bueno de compartir. Por eso quisimos hacerlo por esta vía, para que podamos compartir mejor. Bueno, entonces, Moni, si me ayudas con la presentación. Eh, digamos que la idea es que al final preguntemos, pero definitivamente si alguien, por el tema que se esté tratando, eh, Bueno, ya me dejó entrar. quiere Sí. participar, levanta la manito No sé, le di en el que usted me dio y les de- recomendamos que sí. desactiven sus micrófonos. Listo. Bueno, ¿se escucha bien, Moni? Sí, señora, yo te escucho perfecto. Creo que los demás también. Ahí nos hicieron una manito arriba, entonces creo que sí. Listo, muchísimas gracias. Cualquier cosa con el sonido, nos ponen ahí un mensajito, nos avisan, porque estos temas a veces fallan, pero listo. Bueno, entonces la idea es abordar el tema que vamos a tratar hoy. Hablar un poquito de los antecedentes, hablar de un poquito más adelante, en nuestra tabla de contenido, hablar de las fechas límite, de las entidades obligadas, un poco del oficial de cumplimiento, que es un rol que ha generado bastante, digamos, controversia y donde han salido muchas preguntas, hablar del régimen de medidas mínimas, eh, algunos recursos disponibles que están para consulta, públicos, eso fundamentalmente. Bueno, y hablando de los antecedentes, más allá de hablar de regulación y demás, este es un tema que está cargado de además muchas siglas. Las que están aquí son apenas cinco, muy que las colocamos allí porque son muy, digamos que de las que más se usan. Entonces la gente dice que el ROS y uno dice no, que es el ROS, los que no han interactuado mucho con el tema, entonces que es el ROS y entonces la gente le dice a uno que si llamando el ROS, y, entonces reporte de operaciones sospechosas. Gafi es un organismo o un grupo de acción financiera internacional que es quien ha, digamos que, establecido, pues se conoce por las 40 recomendaciones que se siguen internacionalmente en materia de prevención y administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, anti-money laundering, pues por su sigla en inglés, y PEP, personas expuestas políticamente, que así lo señala el glosario de la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, si uno mira las recomendaciones del GAFI, se habla de personas expuestas públicamente. Finalmente es con P, pero hago esa precisión porque algunos dirán, no, pero es expuestas públicamente. La superintendencia en el glosario ha puesto personas expuestas
políticamente. Bueno, este tema, como les decía, viene de regulaciones internacionales, de convenios a los que se ha adscrito Colombia para estar, digamos que en línea de hacer la tarea y de administrar este riesgo que en efecto ocasiona muchos daños a las economías, a las organizaciones, a los países. Nosotros en Colombia, desafortunadamente, por los diferentes factores que históricamente nos han rodeado, pues en materia de riesgo, de la calificación, digamos, de riesgo país que se hace en este sentido, el estudio más reciente se tiene del 2019, que se llama la Evaluación Nacional de Riesgo, que a continuación hay un documento, solo para citárselos. En ese documento, si quieres pasa a la siguiente, por favor. En ese documento y esa evaluación concluye que Colombia está en un nivel de riesgo medio alto en materia de riesgo de lavado de activos, que es la gráfica superior de la derecha, y el mapa inferior de la derecha concluye que en materia del riesgo de financiación del terrorismo, como media general, estamos en riesgo medio. Como lo decía, por todos los factores que históricamente pues nos han rodeado, esa es la calificación que tenemos. ¿Para qué se ha usado esta evaluación nacional del riesgo hecha por diferentes, digamos que actores, reguladores, empresas, gremios han participado en esta evaluación y lo que se busca es finalmente, si quieres pasa a la siguiente, definir un plan de acción. Ahí pasa la siguiente, que creo que me quedo aquí. Definir un plan de acción para, para tratar de unificar estas normas. ¿Por qué unificar? Porque hoy hay mucha regulación de diferentes superintendencias, de diferentes actores, por ejemplo, la alcaldía, la DIAN. Hay mucha información que si bien, mucha regulación, perdón, que si bien de base coincide en lo esencial, finalmente lo que se persigue es lograr unificar criterios y unificar la regulación de manera que se logre estandarizar lo que se pueda estandarizar y sobre todo sumar esfuerzos a nivel de las diferentes, digamos que supervisores, entidades de supervisión o entidades interesadas en que el tema se controle. Por esto se llegó también en Colombia se habla del pacto de supervisores, que lo que está aquí a raíz también de esta evaluación nacional del riesgo es estos 5 grandes, digamos, planes de acción que se tienen para, como les decía, unificar regulación, hacer un tema que es de constante, digamos, inquietud y pregunta es cuáles son más que los riesgos, qué actividades generan alerta en cada uno de los sectores y por esto uno de los temas que está planteado aquí es mesas de trabajo para la revisión de las diferentes tipologías de riesgo y intentar darle también al mercado y a los diferentes actores guías que los ayuden en la elaboración de estos sistemas. Devuélvete al anterior, por favor. Este pacto de supervisores pues tiene allí a diferentes actores, como ustedes ven allí en cada una de estas gráficas. Hay un pacto asociado a los supervisores, digamos que del sector financiero, donde podemos encontrar a la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de la Economía Solidaria, la DIAN, otro el sector real, donde claramente está la Superintendencia de Sociedades, la Supersalud, la Supertransporte, la Superintendencia de Vigilancia y Coljuegos. Y un tercer, digamos, un tercer grupo de entidades donde está nuevamente Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Notariado de Registro, Coljuegos y la Junta Central de Contadores. ¿Por qué todos estos actores? Porque como vamos a ver más adelante, pues varios de personas o de grupos de personas que tienen que ver con estos diferentes sectores o que dependen o están bajo la sombrilla de alguno de estos supervisores,
digamos que tienen injerencia en el tema o tienen la obligación de cumplir algunas de las regulaciones. Este documento de pacto de supervisores pues está disponible en la página de la UIAF. La UIAF es la Unidad de Información y Análisis Financiero, que digamos que es un organismo que aglutina todo este tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, y es donde llega absolutamente toda la información, los famosos, por ejemplo, reportes ROS, de reporte de operaciones sospechosas. Es la UIAF la que, digamos que allí es la depositaria de toda esta información, por eso actúa en absolutamente todo, digamos, esta regulación, y está muy activa, digamos, en la capacitación y difusión de toda esta regulación. El siguiente, si me ayudas, Moni, el siguiente. Bueno, dentro de esta nueva regulación, finalmente, si bien ya venía con un enfoque en riesgos, lo que quiere es hacer mucho mayor enfoque en profundizar el análisis de riesgo y decirle a las compañías que deben hacer o que deben diseñar su sistema ajustado a sus características propias, que a mayor riesgo, pues debe haber unos sistemas mucho más fortalecidos. Em, También, digamos que extendió el marco de acción, como lo vamos a ver más adelante. Em, el tema de los activos virtuales, que como ustedes saben, hoy es un tema que está completamente, digamos, manejado de manera internacional, de manera muy fuerte. Los volúmenes de transacciones que se manejan por esa vía son muy importantes, y definitivamente, pues, los reguladores y los supervisores no pueden ser ajenos a esto. La misma Superintendencia de Sociedades ha emitido ya un concepto donde habla sobre las entidades que reciban activos virtuales, digamos, las condiciones que deben tener en cuenta. Es un concepto como tal, porque aquí el tema no está regulado, pero claramente la Superintendencia Financiera, el Banco de la República y muchos organismos están trabajando sobre el tema, y con la claridad que no lo pueden desconocer, y que lo mejor pues es entrar en una óptica de regulación. Por eso es que esta norma, la circular que se emitió en diciembre, pues habla mucho de los activos virtuales o de manejo de activos virtuales, de servicios relacionados con activos virtuales, y a ese tipo de entidades les hace unas exigencias de alguna manera mayor, como lo vamos a ver más adelante. Igualmente, también el siguiente, Moni, también dentro de tantos temas que se tratan en esta circular o en este sistema, pues hay unos riesgos asociados que son los que se quieren además mitigar. Tal vez de los riesgos eh, más críticos en una organización, y claramente en un país, pero en una organización, no administrar bien este riesgo lo hace muy vulnerable a un riesgo de reputacional. Y ustedes saben que el riesgo reputacional es tan fuerte y tan impactante que puede inclusive sacar a una entidad del mercado. Entonces, implementar este tipo de sistemas de manera, digamos, muy personalizada, lo llamo yo, es vital para cuidar el buen nombre que tienen las organizaciones y evitar, pues, otra serie de riesgos, como es el tema de riesgos legales, riesgos operativos y riesgos de contagio ¿por qué? Porque al tener transacciones o negocios con contrapartes que tengan algún nexo con actividades relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo, pues van a trasladarme ese riesgo y finalmente a dañar mi reputación. Entonces, el tema es muy relevante para las organizaciones y para las economías, y por eso es crítico poder administrarlo, pero administrarlo razonablemente y racionalmente, digo yo. Y yo en eso hago mucho énfasis, porque no es hacer un sistema, copiar el de aquí para una entidad, porque finalmente cada entidad es un mundo diferente, un modelo de operación diferente, y la superintendencia hace ese énfasis en decir, los modelos deben ser adaptados al riesgo particular, se debe mirar la materialidad de las entidades y cada una de las particularidades que tiene cada entidad. Se habla pues de perfil de riesgo inherente, perfil de riesgo residual en materia de LAF.
de unas etapas también que tienen estos sistemas y de diferentes generadores de riesgo. ¿Quiénes pueden generar riesgo a las organizaciones? Pues las diferentes contrapartes con quienes actúa, llámense proveedores, llámense clientes, los socios que llegan, los canales por donde opera también le pueden generar riesgos, las ubicaciones o los lugares geográficos donde opera también le pueden generar riesgos. Entonces, son diferentes, digamos que diferentes temas de los que se habla, digamos que de manera general en el sistema y en todos estos temas de administración de riesgo, LAF. A continuación, si quieres, la norma más reciente que salió sobre este tema de la Superintendencia de Sociedades fue del pasado 9 de abril del 2021, donde hace unos énfasis especiales tratándose, por ejemplo, de sociedades, sucursales de sociedades extranjeras en Colombia, para indicar que en el caso del nombramiento del oficial de cumplimiento lo debe hacer el órgano competente, pero desde la casa matriz, no en Colombia. En cambio, en materia de la debida diligencia intensificada, que es, digamos, un conocimiento del cliente más profundo, para ponerlo en términos sencillos, más que del cliente, de las contrapartes con las que se interactúa, también hace algunas precisiones adicionales, así como también con el tema cuando se interactúa con personas expuestas políticamente, adiciona una serie de requisitos y extiende la mirada a unos terceros adicionales que son cercanos a estas PEP. También habla de la necesidad de aplicar una debida diligencia intensificada, o sea, más rigurosa en los casos en que las contrapartes estén ubicadas en países que no se han alineado a este tipo de, digamos que de regulación. Como les decía, todo esto viene de regulación internacional y hay países, digamos, que están en una lista de países que no se han acogido a esta regulación y por ende son países que se catalogan como países de riesgo para realizar operaciones. Entonces, por eso la superintendencia en esta circular hace una mención adicional al tema. En el siguiente slide también mencionamos otros temas asociados a, nuevamente, el tema de activos virtuales. Hace énfasis en que la debida diligencia intensificada, o sea, ese conocer muy bien a mi contraparte de una manera más detallada, como lo explica la norma en detalle, a aquellas sociedades que reciben activos virtuales o que prestan servicios virtuales, servicios relacionados con activos virtuales, pues tienen la obligación de hacer esas debidas diligencias intensificadas o de mayor profundidad. Em, También hace referencia, nuevamente siguiendo con el tema de activos virtuales, a que se utilice como referencia los indicadores de riesgo, que ha emitido el GAFI, el organismo, digamos, que ha emitido las 40 recomendaciones, bueno, ya van como 42, de buenas prácticas en materia para implementar este tipo de sistemas. También se hace una precisión de incompatibilidades en los cargos que pueden ocupar el rol del oficial de cumplimiento, y como veremos más adelante, a pesar de que se hace la precisión, pues surgen nuevas preguntas en las redacciones que se encuentran en la norma. También y hace una mención particular sobre las responsabilidades de los revisores fiscales, diciendo que, entre otras cosas, uno, el deber de denuncia que tienen los revisores fiscales por regulación, aunque hay que decir que el deber de denuncia frente a delitos lo tenemos en general los ciudadanos, pero aquí pues se está refiriendo a los revisores fiscales, y recordando también que en materia de confidencialidad de la información, que es una particularidad que quienes ejercemos como revisores fiscales, o mejor, debemos cumplir, en estos casos no puede un revisor fiscal argumentar que por temas de confidencialidad no hace los reportes que debe hacer a la UIAF o a la Fiscalía General en los casos en que así se indica. Bueno, a continuación entonces vamos a hablar
de las fechas límite. Porque para precisar las fechas límite y de pronto aquí si hay preguntas sobre las fechas límite sería interesante de pronto pues, que nos preguntaran sobre las fechas límite. Hoy tenemos una fecha límite que es el 31 de agosto del 2021. Esa fecha fue ampliada con esta circular del 9 de abril, porque inicialmente estábamos para el 31 de mayo, es decir, dentro de 15 días. ¿Y quiénes están con este 31 de agosto? Pues todas las entidades que entraron nuevas en esta regulación. ¿Por qué entraron nuevas? Porque dado que se bajaron los criterios y se ampliaron mejor, se ampliaron los criterios, pues el escenario de entidades que ahora entran son mucho más. Entonces, todas aquellas que con las cifras del 31 de diciembre cumplieron condiciones para entrar por primera vez, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para implementar su SagriLab. También todas las entidades nuevas que entraron y que cumplen los criterios para aplicar el régimen de medidas mínimas, eso es lo que significa esa RMM que está puesta allí, régimen de medidas mínimas, que ya lo conversaremos un poquito más adelante. Esas entidades también tienen plazo para hasta el 31 de agosto para implementar su régimen de medidas mínimas. Y todas aquellas entidades que para el año 2020 ya estaban dentro de un sistema de SagriLab con la regulación anterior que era del 2017 por super sociedades, pues digamos que están en periodo de transición e igual tienen hasta el 31 de agosto para implementar, para digamos que cerrar esas brechas que hay entre su sistema anterior, los nuevos requerimientos que trae SagriLab y el 31 de agosto se espera que allí estén ya cubiertas esas brechas. Y a partir del 31 de mayo del 2022 y en adelante, todas las entidades nuevas que entren en alguno de los requisitos que más adelante mencionaremos, entonces tendrán que entrar y tendrán plazo hasta el 31 de mayo. Es decir, que si una entidad el 31 de diciembre del 2021 cumple los requisitos, bien sea para tener un SagriLab o para tener un régimen de medidas mínimas, tendrá plazo hasta el 31 de mayo del 2022 para tomar las medidas necesarias y adoptar el régimen que le corresponda. Como les dije, esto fue incorporado en la circular del 9 de abril. No sé si en particular de las fechas límite hay alguna pregunta o algún aporte en particular que alguien quisiera hacer. No veo comentarios por ahí en el chat. Bueno, seguimos. Ahora, ¿cuáles son las entidades obligadas? Las entidades obligadas, digamos que hay una regla general. Primero, todo esto está bajo la sombrilla de entidades que están bajo la sombrilla de la Superintendencia de Sociedades. Y la regla general es que sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras en Colombia o empresas unipersonales que tengan ingresos o que hubiesen tenido ingresos o activos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes del 2020, entrarán en cualquier clase de actividad. Y esta es la regla general. Y entonces aquí dice entidades vigiladas o controladas. Y entonces aquí vale la pena recordar el tema de qué es ser vigilado y qué es ser controlado. Aquí en el siguiente slide podemos ver el tema de vigilar, de los diferentes, digamos, pásate al siguiente, gracias. En los diferentes niveles o grados de supervisión que ejerce la Superintendencia de Sociedades. Entonces, hay entidades vigiladas. ¿Y entidades vigiladas son cuáles? Entidades que cumplen unos requerimientos cuantitativos en cuanto a ingresos o en cuanto a activos, que son 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si lo tomamos con referencia al 2020 en pesos colombianos, son 26.334 millones. Y adicionalmente hay otra serie de criterios cualitativos donde entran entidades a ser vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Todas estas entidades vigiladas, quienes tienen esa condición, ustedes saben que tienen unas que pues tienen que cumplir toda la información que la Superintendencia indica. Para saberlo,
todos vamos y consultamos allí con nuestro NID en la página de la superintendencia, y la superintendencia nos dice la condición que tiene esa entidad, si es requerida o no, y el tipo de reportes que tiene que enviar a la entidad. Entonces, estas son las vigiladas. Hay otras que son controladas y puede ser cualquier sociedad comercial no vigilada, a la que se le establecen una serie de correctivos o medidas para subsanar alguna situación crítica que tiene. Y esto es, digamos que entonces esto no es permanente, sino serán situaciones concretas que duran un tiempo determinado, y por eso sobre esas ejerce control la superintendencia, o tiene la calidad de controladas. Todo esto mencionado o indicado en el fundamento legal está en el artículo 88 de la ley 222. Y hay otras que tienen la calidad de inspeccionadas. ¿Quiénes pueden ser inspeccionadas? Todas las entidades todas las entidades, sociedades comerciales, perdón, excepto las que están vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, es decir, sobre cualquier tipo de entidades de esas, diferente de las vigiladas por la Superfinanciera. La Superintendencia tiene facultades para solicitar información, para analizar su información, y esto se entiende que es de manera ocasional, y para cualquier tipo, digamos, de información, sea contable, jurídica, financiera. Y esto, ¿cómo sucede? Mediante oficio específico a las entidades, la superintendencia realiza, digamos, este tipo o ejerce mejor esta facultad de inspección. Entonces, claramente los inspeccionados no son, digamos que no están en principio bajo alguna de las situaciones o requerimientos del sistema de LAF, como lo vamos a mencionar más adelante. Solo quería hacer aquí la precisión de que pues hay 3 niveles de control: vigiladas, controladas e inspeccionadas. Y la Superintendencia de Sociedades se está concentrando en este momento en entidades vigiladas y entidades controladas. Em, entonces, y la regla general, la que acabamos de mencionar: si soy una sociedad vigilada o controlada que tuve más de 40.000 salarios mínimos de activos en ingresos o activos, estoy en la obligación de cumplir el SAGRILAB y de tener un SAGRILAB. Ahora, las particularidades o las situaciones especiales que están en el slide a continuación. Si me ayudas, Moni, aquí. Tal vez esa letra está muy pequeñita, me excusan si no se puede ver. Pero entonces aquí están los casos especiales o los sectores especiales. Y entonces aquí, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a agencias inmobiliarias, a comercializadoras de minerales y piedras preciosas, a sociedades que presten servicios jurídicos con el SIU específico que establece la superintendencia y que menciona allí, a sociedades que presten servicios contables, em, como lo menciona específicamente en el SIU que está mencionado allí, y sociedades que están digamos que en el sector de la construcción, asociados a estos SIU específicos que también están mencionados allí. Esos 5 grupos de compañías que son especiales, tienen que estar en un nivel de ingresos o de activos de 30.000 salarios mínimos legales vigentes para estar obligadas a cumplir el SAGRILAB, ser vigiladas o controladas por supersociedades, y cumplir todos los requerimientos para estos sectores en particular. Las otras cajitas de que hablan allí: hay 5 sectores que son de vigilancia especial por supersociedades, donde están sociedades que hacen actividades de libranza, sociedades de multinivel, sociedades que hacen actividades de factoring no vigiladas por Superfinanciera, fondos ganaderos. Me falta uno. Estos 5 grupos de compañía tienen también la obligación de cumplir el SAGRILAB, sin importar el nivel de activos o ingresos. O sea, para ellos no hay un nivel de cuantitativo de ingresos o de activos. El solo hecho de pertenecer a alguno de esos 5 sectores ya las hace obligadas a tener un SAGRILAB. Ahora las compañías que prestan servicios de activos virtuales.
esas compañías, allí el requerimiento de ingresos y de activos es un poco menor, bastante menor. Como ustedes ven allí, dice, si sus ingresos son eh, menor, iguales o mayores a 3.000 salarios mínimos, o si sus activos son iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos, deben también tener un SagriLab implementado. Y fíjense que allí esa medición que estableció la Superintendencia de Sociedades, perdón, está asociada o es concordante con las entidades que tienen obligación de tener revisor fiscal. Coincide justamente ¿qué? Ese marco o esos criterios que usó la superintendencia para las sociedades de servicios que prestan servicios de activos virtuales. Em, y hay otro tipo de sociedades que son las sociedades que reciben aportes virtuales, aportes en activos virtuales. Cuando reciben aportes en activos virtuales de 100 salarios mínimos legales, deben aplicar también un SagriLab. Y allí digamos que no importa si reciben aportes en activos virtuales. Ese solo hecho ya lo pone la condición de tener un SagriLab. Em, Surgió la pregunta si con cualquier nivel de activos y de ingresos, la respuesta es sí, o esa es nuestra interpretación. Sin embargo, nosotros hicimos la consulta a la superintendencia escrita no nos ha contestado, pero entendemos que el referente allí es si se reciben aportes en activos virtuales de 100 salarios mínimos legales, indistintamente de mi actividad, ya tengo que tener un SagriLab. Claro, siendo una entidad vigilada o controlada por super sociedades. No sé si... Sí, mira que tenemos una sí. Listo, la señora nos pregunta si los centros de servicios compartidos también están obligados. Luz, muchas gracias por la pregunta. Eh, el Centro de Servicios Compartidos, ¿me puedes explicar un poquitico mejor? Bueno, no sé si quieras o escribir o abrir tu micrófono y hacer la pregunta como prefieras. Sí, buenos días para todos. Hola, buen día. Centros de servicios compartidos a estas compañías que nos dedicamos a apoyar las operaciones financieras y demás procesos logísticos de otras compañías. Te están prestando servicios financieros, contables y demás. Ah, ok, ok. Bueno, ahí lo primero que habría que mirar, porque cierta clase de entidades de este tipo tienen digamos que una regulación especial o de vigilancia de superfinanciera, ¿no? ¿No están ustedes bajo la sombrilla de superfinanciera? No, las compañías que atendemos o nuestros clientes sí están bajo la sombrilla de la Superintendencia Financiera, pero el centro de servicios como tal está en la sombrilla de las supersociedades. Ah, ok. Sí, porque en todo caso algunas entidades, y tal vez preciso mi comentario, algunas entidades que no son las que prestan servicios financieros, sino que, ahora se me escapa el nombre, algunas entidades que apoyan ciertas actividades en el sector financiero tienen una regulación particular. Entonces, digamos que la respuesta sería, si no tienen ninguna regulación especial a través de la superintendencia financiera por prestar, digamos, por la actividad que realizan, porque como te digo, hay una regulación particular para cierto grupo de entidades que prestan cierta clase de servicios financieros. Si se establece que definitivamente no hay ninguna regulación especial por esa vía y cumplo alguno de los criterios por este lado, claramente tendría que entrar eh, a cumplir, digamos que el sistema SagriLab definitivamente. Sí, en todo caso, yo enfatizo a que es bueno, pero me imagino que lo mencionas con esa precisión, entonces quedarían cobijadas por supersociedades, Luz. Ok, muchísimas gracias. Sí, gracias. No hay no hay más preguntas, ¿no? Creo. No, no, señora, por el momento no. Listo. Bueno, entonces seguimos aquí con estas entidades con las entidades, devuélvete un poquito, por favor.
Entonces, hasta aquí, con estos sectores especiales, y el tema es un poco, digamos que porque no son los mismos niveles ni de ingresos ni de activos, entonces sí genera alguna clase digamos que de complejidad ¿para qué? Digamos que para comprenderlas. Pero digamos que estos son los sectores especiales y claro, aquí esto cambió muchísimo porque todos estos, digamos que ingresaron de manera, digamos que nueva, y por eso el espectro hoy de vigilancia es mucho de vigilancia, de cumplir estos requerimientos es mucho mayor. La superintendencia en una charla que hizo comentaba que con este cambio regulatorio entraron aproximadamente 7.700 entidades obligadas y para cumplir el régimen de medidas mínimas, que ya lo vamos a comentar, aproximadamente 2.667 entidades. Entonces, como ven, el espectro es bastante amplio de lo que se tenía, aunque no tengo aquí la cifra anterior para poder hacer la comparación, pero estas son las cifras de los que entraron, la población que va a estar sujeta a esta regulación, según datos de la Superintendencia de Sociedades. Bueno, y entonces, como hemos venido diciendo, en este tema del app, pues están dos grandes grupos, los que tienen que cumplir el sistema, digamos que grande o más complejo, que es el SAGRILAF, y otras entidades que quedan en el régimen de medidas mínimas, en el slide que vamos a tener a continuación. Y entonces allí están estas entidades conocidas como otra sigla aquí para esto es, ya casi me la he aprendido, son actividades y profesiones no financieras designadas de empresas. Entonces, agentes inmobiliarios, comercializadores de metales, piedras preciosas, servicios jurídicos específicamente enmarcados dentro de este código SIU indicado allí, o sociedades que presten servicios contables en ese SIU que está allí, 6920, y cuyos ingresos sean iguales o menores a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o activos, entran a cumplir este régimen de medidas mínimas. Claro, aquí hay un rango, o sea, superior a estos 5.000, pero menores a, si ustedes ven estas cuatro grupos de compañías, pues también están en SAGRILAF, pero cuando sus niveles de ingresos o activos superan los 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, mientras no excedan ese rango, tendrán que estar en el marco de las medidas mínimas. Y esas medidas mínimas, si me pasas al siguiente, por favor. Bueno, antes de comentar eso, entonces aquí el tema, algunas de las preguntas claves será, si mi supervisor natural es la Superintendencia de Sociedades y cumplo los requisitos para ser una entidad con nivel de supervisión vigilada o controlada, que faltó complementar allí, hacemos el ajuste en la presentación que les mandemos, entonces ya debo preguntarme si pertenezco a alguno de los sectores de vigilancia especial también dentro de la sombrilla de la Superintendencia de Sociedades y para definir si tengo el camino del sistema más complejo o el sistema de medidas mínimas. Si soy una entidad vigilada o controlada por supersociedades y he recibido aportes en activos virtuales, tengo que aplicar el SAGRILAB indistintamente de mi nivel de activos y mi nivel de ingresos. Como les comentaba anteriormente, hicimos la consulta, nosotros entendemos que es así y por varios documentos que hay, varias presentaciones que hay de la Superintendencia Financiera, hacen la precisión de que aquí los ingresos en sociedades que reciben aportes en activos virtuales, no hay el parámetro de ingresos y activos, no existe. Lo que existe es los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes en recibo de aportes activos virtuales, a título de aportes. Bueno, esto en cuanto a las entidades obligadas, que como ven, por eso el espectro hoy es mucho mayor. ¿Qué pasa en algunas de las preguntas que recibimos? Si pasas al siguiente, muchas personas dijeron, bueno, ¿qué pasa si soy una ESAL? ¿Qué pasa si qué pasa con las entidades del gobierno? Entonces,
en atención, digamos, a esas preguntas, vamos a hacer un comentario, digamos, general. Como decimos, toda esta regulación es para entidades que están bajo la sombrilla de las supersociedades. Sin embargo, hay que mencionar que hay regulación para, hay regulación en esta materia emitida pues claramente por la Superintendencia Financiera, pues que fue la primera que inició con todo este tema ya hace bastantes años. Hay regulación de la Superintendencia de Salud y ella allí establece también cuáles entidades dentro de su vigilancia son las que deben tener este sistema. Obviamente no se llama SAGRILAF, cada una le pone su sigla particular, pero la esencia, digamos, o el tema de fondo es el mismo de administrar este riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y el nuevo que adicionaron, que la financiación y proliferación de armas de destrucción masiva. La Superintendencia de la Economía Solidaria también ha emitido regulación específica para sus vigilados, la Superintendencia de Transporte, la de Notariado y Registro, la de Vigilancia y Seguridad Privada. La DIAN ha emitido una regulación particular. La Alcaldía Mayor de Bogotá tiene una circular, y esto para la CESAL, que algunos nos preguntaron. La Alcaldía Mayor de Bogotá tiene una circular que en realidad es muy general y está asociada sobre todo a reporte, pero sí hay unos requerimientos allí, llamemos los mínimos para utilizar la misma palabra que utiliza la superintendencia, pero claramente son otra clase de requerimientos bastante menores, pero sí hay una regulación en ese sentido. Y hay otros reportantes que no los mencioné aquí, de sectores específicos por regulación específica o solicitudes específicas que ha hecho la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero. Si ustedes entran a la página de la UIAF, allí encontrará uno el listado de todas las, digamos, estos actores y la regulación particular que cada uno ha emitido para sus, digamos que sus vigilados o las entidades que están bajo su espectro. No sé si aquí en particular, porque, bueno, ¿y qué pasa con las entidades del gobierno? No hay una regulación en particular para ellas, pero claramente es un riesgo al que también están expuestas las entidades del gobierno, porque interactúan con diferentes contrapartes, ¿no? Proveedores, clientes, sus colaboradores. Entonces, digamos, vulnerables al riesgo también son las entidades del sector gobierno. Lo que pasa es que no hay una regulación en particular hasta el momento orientada o hacerles la exigencia de tener un sistema de esta naturaleza. No obstante, las entidades del gobierno pues tienen otra gran cantidad digamos que de sistemas que lo que se ha querido es integrarlos, pero de este en particular no se habla en las entidades del gobierno. Obviamente otra cosa son las entidades que son mixtas y dependiendo del sector donde estén, pues tendrán la regulación que les compete. Para hablar de bancos o entidades financieras que son mixtas, pues claramente están bajo la sombrilla de la Superintendencia Financiera y por lo tanto deben aplicar toda la regulación que en ese sentido ha emitido la Superintendencia Financiera. La Superintendencia Financiera, de hecho, ya va en la versión 4.0 de toda esta regulación. Son los que tienen el nivel de maduración, digamos, más fuerte, pero porque llevan ya muchos más años trabajando este tema y pues también por la razón de sus actividades particularmente. Bueno, no sé si sobre este tema en particular, porque recibimos algunas preguntas sobre el tema, no sé si haya alguna pregunta para compartir o algún aporte que nos quieran hacer. Bueno, ahí está disponible la manito cuando lo considere. Listo. Entonces, seguimos. Viene ahora el tema de, bueno, pasa que esto es lo mismo, pero puesto en cifras, que lo dejamos ahí pues para que lo puedan consultar cuando tengan la presentación. Bueno, ¿qué pasa con el oficial de cumplimiento y otros roles?
Sí, vamos a compartirles la presentación, claro que sí. Cuando terminemos la presentación, la charla, voy a hacer algunos ajustitos ahí que me di cuenta y claro que sí, se las compartimos con gusto y la grabación también la vamos a compartir para que la puedan utilizar. Listo. Bueno, entonces ahora hablando de el oficial de cumplimiento. Entonces, el oficial de cumplimiento ha generado mucho debate, mucha controversia, muchas preguntas, porque tal vez fue de los temas también en los que hubo más cambio. Y hubo más cambio, ¿por qué? Porque antes, en el sistema anterior, el que estaba en el 2017, para las entidades que tenían que aplicar el sistema más complejo, el oficial de cumplimiento tenía que ser interno, tenía que ser vinculado laboralmente bajo la nómina de las organizaciones y allí hubo un cambio trascendental y es que el oficial de cumplimiento puede tercerizarse. El oficial de cumplimiento puede también ser una persona al interior de las compañías. Sin embargo, al interior de las compañías, la superintendencia ha dicho, sí, pero al interior de las compañías, pero ojo, con el tema de incompatibilidades o inhabilidades, y dicho de una manera más sencilla, no puede ser oficial de cumplimiento alguien que tenga, o sea, que no puede ser hacer evaluarse a sí mismo por las actividades que haga. Entonces ha excluido nadie que participe en la administración podrá ser oficial de cumplimiento o asumir este rol. Y allí es súper importante comentar qué es la administración. Y digamos que la administración, si nos vamos a consultar la ley 222, pues allí dice administradores son los representantes legales y los miembros de junta directiva. Sin embargo, la superintendencia allí tiene un espectro más amplio y dice, no, administración es quien ejerza labores de tipo administrativo y prácticamente que allí cabe todos los procesos en una organización, porque dice financieros, de producción, de recursos humanos, todo eso son actividades administrativas y consecuentemente, en concepto de la Superintendencia de Sociedades, personas que están en ese tipo de roles o de procesos no pueden ser oficiales de cumplimiento. No pueden ser oficiales de cumplimiento claramente el revisor fiscal, ni personas vinculadas a la sociedad, cuando el revisor fiscal es una firma o una sociedad de contadores, tampoco puede ser oficial de cumplimiento. El auditor interno, si la entidad tiene un auditor interno, tampoco puede serlo. Y entonces allí con lo del auditor interno, eh, la superintendencia, pues de alguna manera en la redacción, o no sé si será un tema de una lectura inapropiada, si me ayudas a pasar un momento al siguiente slide, Moni, en materia de el auditor interno, donde la prohibición es expresa y dice, el auditor interno no puede ser. Sin embargo, en la circular reciente del 9 de abril, entonces voy a leer aquí textualmente, eh, tal vez la siguiente, por favor. Aquí está. Entonces no puede ser oficial de cumplimiento, bueno, todos los que ya dije, y en la circular esta 9 de abril dice, no debe entenderse que dicha prohibición se extiende respecto de quienes apoyen las labores de órganos de auditoría o control interno. Entonces, cuando uno lee esto, ¿qué entendemos nosotros? O sea que si el auditor interno tenía un equipo de trabajo, unos profesionales que le ayudaban, esos profesionales sí podrían ser oficiales de cumplimiento. La verdad, hicimos esa consulta ya hace como 2 semanas a la Superintendencia de Sociedades, no nos ha respondido y es un poco, digamos, como si una persona, si pudiera ser posible que una persona que ha sido del equipo del auditor interno pudiera ejercer como oficial de cumplimiento, aparentemente tendría como alguna inhabilidad porque quien fue su jefe, entonces él ahora va a tener otro rol, aunque claramente aquí el oficial de cumplimiento tiene una dependencia directa de la junta directiva y ese es un énfasis que hace muy fuerte la superintendencia de sociedades. Entonces, ¿qué pasa si no hay junta directiva? Porque muchas sociedades
que están organizadas o sociedades por acciones simplificadas, pues la regulación no les obliga a tener junta directiva. Entonces, cuando no hay junta directiva, entonces debe ser el órgano superior a esa máximo, en este caso sería o la asamblea de accionistas o la junta de socios, como se llame según la clase de organización de la entidad. Entonces, claramente, tal vez en esa línea entendería uno que si la respuesta es afirmativa, es decir, que si una persona de un equipo de auditoría puede ser oficial, auditoría interna, puede ser oficial de cumplimiento, es porque va a pasar a una dependencia directa ahora de la junta directiva y pues no tendrá absolutamente nada que ver con su anterior, digamos, jefe o dependencia. Sin embargo, resulta un poquito ahí como ambiguo, hicimos la sugerencia, la pregunta, perdón, vamos a ver qué nos responde la Superintendencia de Sociedades. No sé si sobre este tema aquí en particular de pronto alguien quiera compartirnos la interpretación que tiene de la lectura de esta frase de la Superintendencia en la circular o cómo la interpreta, que sería interesante escuchar si alguien tiene alguna manera de verlo diferente o... Bueno, entonces, sigamos. Entonces, devolvámonos un poquito, por favor. Otro tema relacionado con el oficial de cumplimiento es el tema de la experiencia. Tal vez al siguiente slide, que es otra cosa donde la superintendencia hizo un cambio importante. Y hace mucho sentido el cambio que hizo porque en realidad la norma anterior, la que emitió el 24 de diciembre del año pasado, decía que la persona que se vaya a designar tenga una experiencia mínima de 6 meses desempeñando cargos, y aquí está textual, en cargos relacionados con la administración del SAGRILAF y acreditar esa experiencia. Pues claramente eso era imposible porque el SAGRILAF no nació sino apenas hasta con nombre propio el 24 de diciembre. Por lo tanto, tener personas con experiencia en el SAGRILAF pues pues es imposible. Por eso la circular ahora sí ¿hizo el qué? Hizo el cambio. ¿Y qué es lo que está diciendo? La circular del 9 de abril dice, acreditar experiencia mínima de 6 meses en el desempeño de cargos similares o encaminado a la Administración de Gestión del Riesgo LAF. Entonces, fíjense que ya cambió sustancialmente la redacción porque dice, encaminados, a que estén trabajando en esa línea. Bueno, eso también no es muy concreto, pero lo que sí es cierto es que ya no se habla de experiencia mínima de 6 meses. Inclusive yo en una lectura rápida había dicho, oficial de cumplimiento en un sistema, pues va a ser bastante complejo. Entonces, de alguna manera sí flexibilizó un poco aquí el requerimiento, que fue en lo que hizo cambio. También hace una precisión aquí la circular del 9 de abril y dice, debe tener algún tipo de capacitación a nivel de diplomados, especialización, inclusive de congresos, seminarios. Sin embargo, dice, pero no debe entenderse como suficiente que participe en un programa de entrenamiento, por ejemplo, que haya ofrecido la OIAF o alguno de los actores. Por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí no puede entenderse como una, ¿qué? Digamos que una capacitación o un conocimiento suficiente para lo que está pidiendo la superintendencia de sociedades de esa persona. Entonces, por aquí creo que, no, pensé que había una pregunta. Em, Listo, entonces aquí el tema de la experiencia de los 6 meses, pues creo que el ajuste en todo caso sí es beneficioso porque conseguir las personas es en lo que muchas personas hoy están pensando en dónde van a encontrar la persona, o si es vía tercerizado, igual en la tercerización para quienes pudiéramos ofrecer ese servicio. Como estaba planteado anteriormente, de alguna manera sí era mucho más complejo tener personas con ese perfil y con esa experiencia. Em, bueno, eso en materia del oficial de cumplimiento. em, bueno, y aquí en realidad ya he recorrido parte de lo que está aquí. Tal vez mencionaría el tema del oficial de cumplimiento suplente. No es una obligación para las entidades del sector vigiladas por super sociedades.
hago aquí el paréntesis para las vigiladas por Superfinanciera, sí es obligación tener revisor oficial de cumplimiento suplente. Aquí no, lo plantea como una que sería ideal o sería bastante conveniente tener el oficial de cumplimiento suplente, pero no es una obligación. Sí, que es lo que está pasando aquí y que es nuevo también, hay que enviar la hoja de vida de la persona que va a actuar como oficial de cumplimiento. Hay que certificar, el representante legal y la junta directiva tienen que certificar que la persona cumple con el perfil, que se hicieron las debidas diligencias, valga la palabra, para seleccionar a esa persona o a la firma o al tercero que va a apoyar con esa actividad. Debe quedar mediante acta de junta directiva, perdón, o del órgano que corresponda, debe quedar de esa manera. Entonces es importante pues recordar eso porque hay que cumplir, digamos que todas esas formalidades que antes no existían. Si es tercerizado, ese oficial de cumplimiento que finalmente será una persona natural, puede ser a través de una firma, pero a su vez esa firma designará un oficial de cumplimiento para actuar. Igual esa persona no puede actuar en más de 10 entidades como oficial de cumplimiento y no puede estar en entidades que sean competencia entre sí misma. No está mencionado aquí porque aquí trajimos en este cuadrito, digamos que lo relevante, pero en la norma en detalle van a encontrar, por ejemplo, este tema. La independencia y la autonomía, pues directa de la junta directiva, como ya lo mencioné, y en los casos de grupos, digamos que de grupos empresariales, puede haber un revisor, un oficial de cumplimiento que desde la casa matriz actúa hacia las otras entidades. Eso está permitido, expresamente lo dice la superintendencia. Listo. Ahora sí, entonces esto con relación al oficial de cumplimiento, que es el tema de controversia. Cuando tengamos la respuesta de la consulta que hicimos, eh, lo, lo compartiremos y Mónica, toma notica ahí para recordarlo porque me comprometo una vez recibida la respuesta, que la hicimos pues de manera independiente, eh, vamos a ver si nos ayuda a aclarar. Este es el tema tercerizado, que ya lo comenté, el oficial de cumplimiento que puede ser tercerizado, y pues allí hay una serie de requisitos que se deben verificar, están establecidos en la circular en particular. Allí hay que hacer una debida diligencia, como lo mencioné anteriormente, pero esta es una opción que hoy se estableció. Em, Listo. Bueno, también en otro tipo de roles, digamos que hace unos complementos la regulación para la junta directiva cuando existe claramente y para los representantes legales. Digamos que les pone de presente y les asigna unas actividades como, por ejemplo, aprobar la vinculación de contrapartes que tengan la calidad de PEP, estas personas expuestas políticamente o públicamente. Establecer pautas para determinar los responsables de realizar las auditorías a este sistema, verificar que el oficial de cumplimiento cuente con la disponibilidad, con los recursos para hacer la tarea como debe ser, constatar que la empresa obligada, el oficial de cumplimiento y el representante legal desarrollen las actividades pues que están previstas en este capítulo 10º modificado por la superintendencia. En cuanto al representante legal, también le asigna unas responsabilidades específicas en el siguiente slide, em, relacionadas también con estudiar los resultados de la evaluación del riesgo que haga el oficial de cumplimiento de su sistema, verificar igualmente que cuente con los recursos del oficial de cumplimiento, em, precisar, prestar atención y apoyo al oficial de cumplimiento para que desarrolle su labor y sobre todo para tomar las medidas correctivas que pudieran resultar de las evaluaciones que pueda hacer el oficial de cumplimiento o el auditor interno si existe en la organización o revisor fiscal, porque el revisor fiscal pues también tiene un rol de hacer una evaluación, obviamente
desde sus facultades, pero también tiene unos requerimientos que cumplir allí. Bueno, eso en cuanto al representante legal. A continuación, entonces, hablaremos del régimen de medidas mínimas. Y el régimen de medidas mínimas, si bien son 12 criterios que están listados más adelante, este régimen de medidas mínimas, y aquí tomo estos tres grandes grupos que están aquí, es la manera como la Superintendencia de Sociedades en una presentación lo resume y dice, estas entidades que, si se acuerdan, a ver, voy a hacer aquí ¿se acuerdan las entidades que deben estar en el régimen de medidas mínimas? Ahí por el chat, ¿quiénes nos quieren recordar esas entidades? ¿Cuáles son? ¿Cuáles recuerdan? A ver, para quienes están por ahí, ayúdenos. ¿Se acuerdan cuáles son esas que deben cumplir el régimen de medidas mínimas? En el chat escriban si se acuerdan. Ay, no me digan que no se acuerdan. Entonces, allí están los agentes inmobiliarios, las compañías que comercializan minerales y piedras preciosas, las compañías que prestan servicios jurídicos y las compañías que prestan servicios contables. Muchas gracias. Estos cuatro grupos de entidades, cumpliendo obviamente los niveles de ingresos y de activos y todos los requisitos que están allí, deben acoger este régimen de medidas mínimas que lo agrupan como en tres grandes temas. Unos temas de registro y documentación que se deben disponer, un tema de debida diligencia y un tema de pedagogía. Y entonces, hablando un poquito de cada uno, ¿qué es esto de registros y documentación? La superintendencia dice, requiere que se hagan algún tipo de reportes si suceden algunas situaciones particulares y para eso digamos que debe haber evidencia documental y una trazabilidad de lo que está soportando esos reportes que se están haciendo. Devuélvete a la grafiquita, porfa. En materia de la debida diligencia, y tal vez y particularmente yo lo veo como el eje central en todos estos sistemas, la debida diligencia está asociada a, yo tengo que conocer claramente con quiénes interactúo, yo tengo que saber quiénes son mis proveedores, quiénes son mis clientes, quién me está trayendo aportes a la organización de capital, quiénes son mis empleados, para asegurar que por allí no se me esté filtrando algún tipo de riesgo asociado con este tema de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, es el pilar fundamental, como lo llamo yo, de poder administrar el tema bien. Y entonces allí cobran importancia pues muchos procesos en una organización, ¿no? Desde las áreas de compras o proveedores, como sea que se llame, por la selección de los proveedores y entonces como allí deben fortalecerse cierto tipo de procesos y procedimientos, o desde las áreas comerciales con los clientes, de la manera como se analizan o se conoce la historia de esos clientes y en qué tipo de actividades están esos clientes. Igual, si entran nuevos aportantes a una organización, pues de dónde vienen esos recursos, etcétera, etcétera. Igual para los empleados. Entonces, conocer a esa contraparte es una de es decir, si esa tarea se hace bien, apropiadamente, una entidad está mitigando en una medida muy fuerte la posibilidad de que, o de ser vulnerable a este tipo de riesgos. Entonces, las áreas de recursos humanos cobran también una importancia fuerte en lo que tiene que ver con los colaboradores, que no lo mencioné ahora rato. Y la pedagogía, porque es muy importante que las personas en las organizaciones comprendan de qué se trata el tema y que no es un tema del oficial de cumplimiento, no es un tema del revisor fiscal o no es un tema solo del representante legal, es un tema en el que tienen injerencia directa a diferentes procesos y tendrán un rol que cumplir particularmente en esa tarea de implementar o el sistema o en este caso el régimen de medidas mínimas, porque finalmente estos tres grandes grupos o aspectos pues
coinciden perfectamente si los quisiéramos agrupar con el régimen grande o del sistema grande, como lo llamo yo. Y a continuación, pues están listadas las 12, en realidad están escritas allí los 12 requerimientos que tiene la superintendencia para este régimen de medidas mínimas. Digamos que no los voy a leer en el uno a uno porque en el resumen que ya les hablé está mencionado. Es sustancialmente diferente claramente al sistema Sagrilaf, al otro régimen. Aquí, como ustedes ven, pues no hay una obligación de tener oficial de cumplimiento, para nada de eso. Se habla de oficial de cumplimiento y lo que sí es cierto es que la responsabilidad se la están asignando fundamentalmente al representante legal. Em, Pasa a la siguiente, por favor. Que quiero, sí, ya las mencioné en realidad. Em, Aquí, bueno, aquí es muy importante hablar de todo el tema, digamos que tecnológico, pero y ajustado a las necesidades particulares de aquí. También quisiera, digamos que para cerrar, hacer énfasis en algo que ya dije, pero yo creo que no hace, vale la pena insistir y sobre todo a la hora de empezar a mirar este tema. Yo sé que las entidades dicen, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces aquí hacer el tema personalizado y que quienes vayan a apoyarlos, eh, uno, identifiquen lo que internamente ya se tiene para trabajar sobre lo que está hecho y para personalizarlo, porque digamos que cuando el tema salió en el 2017, y tengo que decirlo, yo conozco el tema en el sector financiero, porque desde hace muchos años yo estuve con el sector financiero, pero de hace bastantes años, cuando inclusive se llamaba CIPLA, que quienes están aquí y saben de la cifra, entonces pueden hacer cuentas. Entonces, es sustancialmente diferente porque el sector financiero, pues obviamente es otro tema y de alguna manera en el 2017, cuando empezó todo este tema, a algunas entidades vimos casos donde lo que se les estaba ofreciendo era casi que adoptar un sistema como el sector financiero y de alguna manera en el desconocimiento, pues uno como en el querer hacer como entidad, pues se deja asesorar. Entonces allí es importante tener cuidado porque tiene que ser hecho a la medida y a las características de las entidades, ni más allá ni más acá. Eso es lo que debe hacerse. Conocer a las contrapartes, saber con quién se hacen negocios es fundamental desde cualquiera de las contrapartes. Y pues hay que mencionar lo que incumplir esta regulación, pues tiene unas sanciones importantes. Em, También les comento que la superintendencia, dentro de los planes que tiene, comenta pues que esta pandemia, como ha sido el caso para todos, nos hemos dado cuenta que en algunos casos nuestras tareas se pueden hacer in situ desde vía remota. Y en efecto, lo que la Superintendencia de Sociedades está planeando y quiere hacer en esa línea es planear visitas in situ de manera remota, porque ya lo ha probado que se puede hacer y entonces pues van a venir con en esa línea. Pero también hay que decir que la superintendencia tiene un tono bastante de que le pregunten, que le consulten y que se tomen acciones, claro. Entonces, porque lo que quiere es que se administren los riesgos, no castigar, sino que se administren los riesgos, no quiere sancionar, sino que se administren los riesgos y proteger, obviamente, a las organizaciones, a la economía y al país. Entonces, pues esa es en esa vía está la superintendencia. En la parte final tenemos, digamos que unas fuentes de información que igual estaban en la presentación anterior, hicimos algunos complementos, pero en realidad recursos disponibles públicos, hay montones de documentos para mirar, guías emitidas por diferentes organismos muy serios además, todos. Entonces, en realidad, información de esto, la verdad, hay por montones. No sé si en este momento alguna persona tenga alguna pregunta que la quiera compartir por el chat o igual abrimos los micrófonos si quisieran hacerlo vía micrófonos. Em, si no hubiese preguntas, entonces, bueno, Moni, no sé si algo en particular. Como les dije, les mandaremos la presentación y la grabación.
No, no, señora, no parece ninguna pregunta. Bueno, creo que no hay preguntas por ahora. Entonces, bueno, les agradecemos muchísimo la participación, la atención. em, y bueno, seguiremos estudiando estos temas. Cuando recibamos la respuesta a la superintendencia, les vamos a compartir la respuesta sobre las preguntas que nos hizo. También aprovecho aquí para hacer para dar un mensaje, como hay tantos sistemas y tantos temas, en estos temas de transparencia empresarial, hablando de otros temas. También han surgido muchas preguntas y allí hicimos también algunas preguntas a la superintendencia para saber quiénes están obligados y qué pasa qué pasa en el caso de sucursales y matrices. Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, entonces para todos que tengan un muy feliz día, bueno, día, sí, todavía día. Y que se cuiden mucho y estamos en contacto. Gracias a todos. Sí, por medio del chat nos pueden confirmar, por favor, su correo electrónico. Bueno, muchas gracias, Edith. Buen día. Gracias, Octavio. Gracias, Octavio. Muchas gracias, Edith. Saludos. Gracias, Daniel. Gracias. Chao. Chao. Bonnie, ¿qué decías? Perdóname.